Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de hablar de Jesucristo en cada ciudad, en cada nación. Estamos en los tiempos de la predicación del Evangelio y hoy hablaremos de la evangelización en este verano. Cada año hay un verano. El verano, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, es el tiempo donde debemos hablar de Jesucristo. Es el último tiempo ya para el regreso de Jesucristo. Estamos hablando del verano espiritual. Siempre hay un cumplimiento de la profecía. Jesucristo prometió regresar. Él pronto vendrá. Los acontecimientos del mundo hablan del regreso de Jesucristo. Hay señales en el cielo, hay acontecimientos en la tierra, y todo ello son señales del pronto regreso de Jesucristo. Por eso la iglesia tiene que hablar más de Jesucristo en estos tiempos y enseñar acerca de los acontecimientos, por qué están ocurriendo todo ello y prepararnos para el regreso de Cristo Jesús. Por eso el tema de hoy es la evangelización en el verano. Bienvenidos a este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, el verano, proféticamente hablando, nos habla de muchas cosas, ¿no? Nos habla de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, porque todavía las de otoño no se han cumplido, y la fiesta de Pentecostés era el fin de la primavera y el inicio del verano. Y por ello Pentecostés se relaciona con el nacimiento de la iglesia, se relaciona con la venida del Espíritu Santo. Para Israel, Pentecostés es el tiempo de la revelación, porque ese fue el tiempo donde Dios le reveló los 10 mandamientos a su pueblo Israel. Así que hay mucho significado profético. El tiempo del verano nos habla también de la cosecha de trigo. El trigo era la cosecha principal en esta estación, y el Señor nos llama, ¿no? Ir por la mies, ir por la cosecha, ir por el trigo, que son las almas que se están perdiendo, que sean salvas, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvado. Así que tenemos el tiempo de cosecha, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia, es el tiempo también de la gracia de Dios, porque desde que Jesucristo venció al diablo en la cruz, estableció la gracia. Y la gracia, por eso dice Efesios, que por gracia hemos sido salvos. Así que estamos en ese tiempo, el tiempo de gracia, el tiempo que también dice en Hechos es el tiempo de refrigerio, o también el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Así que es una temporada de trabajar para después entrar en el reposo, que sería en el otoño, cuando se toque la trompeta final, que es el arrebatamiento de la iglesia. Termina oficialmente el verano y empezamos el otoño en el cielo. Así es, toda verdad es paralela, ya que vivimos en un mundo de lo natural. Caminamos con los 5 sentidos que Dios puso en nuestro cuerpo para tener una conexión con el mundo de lo natural. Pero para conocer acerca de Dios y de los misterios que Dios revela al hombre, tenemos que ir a lo espiritual. Y es en lo espiritual que debemos tener el entendimiento. La Biblia nos enseña que todo lo que existe en el mundo de lo natural fue creado de lo espiritual, cuando no existía nada, cuando todo era espiritual, porque Dios es espíritu, Dios es eterno. Entonces Dios decidió crear este planeta Tierra y todo el sistema solar y todos los sistemas que hoy conocemos en cuanto a la ciencia de la astronomía. Dios decidió crear lo natural, y la Biblia dice que de lo espiritual, de lo que no se veía, Dios creó todo lo natural. ¿Y cómo fue creado todo lo natural?
cuando Dios habló su palabra. La palabra de Dios es creadora. De lo que no existía empezó a existir. O sea que los milagros suceden cuando Dios habla su palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue cuando el Espíritu Santo hizo la luz. Todo fue creado con el poder de la palabra hablada de Dios. Hoy tenemos la palabra escrita en este maravilloso libro que se le conocen como las Escrituras o la Santa Biblia. Es la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos del conocimiento de esta palabra para hablarla, porque la palabra de Dios que hablamos es la que hace los milagros. Por eso, cuando hay una persona enferma, le decimos a la persona enferma, Jesucristo te sana. Jesucristo es la palabra que vino a la tierra, y estamos mencionando la palabra encarnada, la palabra que es Cristo. Cuando le decimos al enfermo, Jesucristo te sana, la palabra te sana, ese enfermo recibe el milagro y es transformado de la enfermedad a la sanidad, porque la palabra hablada es creativa. Así que Dios estableció un pueblo en la tierra para hablar la palabra, y ese pueblo hoy en día es la iglesia cristiana. El problema es que muchos no conocen cuál es la función de la iglesia. La iglesia está aquí para hablar la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra y hablar la palabra. De eso se trata el evangelismo. Predicar el evangelio del reino de Dios. Dios está en los cielos, nosotros los seres humanos aquí en la tierra, pero un día Jesucristo vino a la tierra, del cielo a la tierra, para crear la iglesia. La iglesia fue creada en Jerusalén, fue instituida por Jesucristo cuando vino el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, recibiréis poder y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo podemos leer la Biblia, entender de la Biblia y predicar de la Biblia a muchas personas que solamente caminan en el mundo de lo natural. Un cristiano no puede caminar en el mundo de lo natural. Vivimos en un cuerpo de lo natural, pero todo razonamiento nuestro es conforme a las Escrituras. Las Escrituras, la Biblia tiene que ver con lo espiritual. Tengo que llenarme de lo espiritual, porque las armas que Dios nos ha dado para confrontar la mentira del diablo. El diablo está en la tierra y el diablo es un espíritu, y el diablo usa otra palabra. Es la palabra de engaño, la palabra de mentira. Si oímos la palabra del diablo, seremos engañados. Por eso tenemos que hablar la verdad. Y para ello tenemos que llenarnos del conocimiento de las Escrituras. Por eso Dios instituyó la iglesia para hablar la palabra. Y la Biblia es muy clara al enseñar acerca de fiestas que Dios instituyó, fiestas en el mundo de lo natural. El pueblo de Israel fue creado en el mundo de lo natural. Israel es una nación física. La podemos ver en un mapa, en el concierto de las naciones. Allí en el Medio Oriente está la nación de Israel, el Estado de Israel. Israel rodeada de naciones árabes. Tenemos a Líbano, tenemos a Jordania, tenemos a Egipto, pero tenemos en el mapa a Israel en lo físico, en lo natural. Lo vemos. Pero Dios de Israel nace Jesucristo. Cristo vino a nacer en Israel para dar un nacimiento en lo espiritual, el nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo. Por eso la iglesia camina con el Espíritu Santo. Las armas que Dios nos ha dado son armas dadas por el Espíritu Santo, como es la oración, el ayuno,
la palabra que hablamos, decretamos, declaramos, predicamos. Cuando estamos predicando el Evangelio de Jesucristo, es un arma poderosa para que el pecador entre a la salvación en Cristo Jesús. Y el tiempo que Dios escogió de una manera especial para la ganancia de las almas es el verano. La Biblia, vamos a hablar de las fiestas. Dios estableció 3 fiestas en el mundo de lo natural y para nosotros ahora tenemos que tener el discernimiento en lo espiritual. En Éxodo capítulo 23, vamos primero a leer las 3 fiestas que Dios instituyó al año. Dios se mueve en el año, en un país, en una nación. Los ojos de Dios están puestos en la nación y Dios estableció el sol y la luna para marcar el tiempo. Hay estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, pero de las 4 estaciones Dios escogió 2 para establecer sus fiestas. Fiestas que tienen que ver con encuentros de lo sobrenatural, cuando Dios se acerca a su pueblo. Entonces, esas fiestas las conocemos. Pronto viene ya la fiesta última del año, que es la fiesta de tabernáculos. Es una fiesta de fiestas, porque es la última del año. Pero, ¿cuándo comienza el año en Dios? En las fiestas que Dios instituyó. Esto fue en la primavera, porque es en la primavera cuando el Cordero de Dios vino a la tierra a morir por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado. Si no hubiese limpieza del pecado, no habría buena economía en las naciones. Todos quieren la buena economía, todos quieren dinero, todos quieren prosperar económicamente, pero no todos reconocen que la única manera que podemos prosperar del cielo es a través de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Por eso predicamos el Evangelio, no predicamos religión, predicamos la solución a los problemas del hombre en la tierra. Solamente Cristo nos puede ayudar en cualquier problema que tiene el hombre, el matrimonio, la familia, los gobiernos, como hoy lo estamos viviendo. Solamente en Cristo está la solución. Así que Dios instituyó 3 fiestas en 2 temporadas o 2 estaciones del año, primavera y el otoño, lo que tiene que ver al final de la primavera, como estamos viviendo actualmente, finales de la primavera para entrar al otoño. La Biblia dice en Éxodo capítulo 23, versículos del 14 al 16. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Aquí tenemos las 3 temporadas de fiestas. La fiesta que tiene que ver con la primavera es la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura. Pero hay otras 2 fiestas. La fiesta al final de la primavera para entrar al verano, que es la fiesta en que estamos ahora, la fiesta de la siega. Es en el verano donde se hace la siega o se cortan los frutos que ya están maduros. Todo lo que se sembró tiene que cosecharse y es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de ir a recoger el fruto que se ha sembrado. Dice aquí, versículo 16, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Habla de el trabajo
El que trabaja va a recibir su alimentación. Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer, pero el mismo cuerpo Dios lo habilitó para tener fuerzas a través de la comida, y para la comida hay que trabajar. El que trabaja va a tener su propia comida. Así que dice aquí, los primeros frutos de tus labores o de tus trabajos que hubieres sembrado en el campo. Dios es el que da la semilla para que sembremos la semilla. La semilla que la iglesia ha recibido se llama la palabra, las escrituras. Lo que nosotros los cristianos estamos haciendo en el verano es sembrar la palabra de Dios, es sembrar la semilla espiritual en los corazones de las personas que están apartadas de Dios. Estamos sembrando semillas, estamos sembrando el Evangelio de Jesucristo en el corazón de personas que están apartadas de Dios y no conocen al Dios de los cielos. Y por eso están confundidos o están adorando otros dioses. Están buscando la solución a su problema en el hombre o en otros dioses. Están apartados totalmente de las bendiciones del cielo. Por eso la iglesia que ha recibido la verdad ahora camina para predicar el evangelio de la verdad, el evangelio de salvación, y es en el verano cuando predicamos. Es el verano espiritual, es el verano que siempre hay año con año para predicar de Jesucristo. La iglesia nace en la fiesta de la siega. La Biblia habla de esta fiesta como la fiesta de las semanas. Vamos a leer Éxodo, allí mismo en Éxodo capítulo 34, versículo 22. Le llama la Biblia también la fiesta de las semanas, que es la fiesta de la siega, que es la fiesta de Pentecostés. Fiestas de las semanas o de Pentecostés. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Aquí la Biblia habla de esta fiesta de las semanas, que son las primicias de la siega, las primicias de la siega del trigo. En el mundo de lo natural se cosecha el trigo, pero en el mundo de lo espiritual la iglesia está trabajando para cosechar el trigo espiritual, que son las almas. Son personas que están apartadas de Dios por el pecado, incredulidad, corrupción, están corrompidos totalmente en su cuerpo en fornicación, adulterio, están adorando dioses extraños, y uno de los dioses que más adora el hombre al tiempo de hoy es el dinero, y creen que el dinero es la vida, entonces se apartan de Dios. Así que este es el tiempo de cosechar las primicias de la siega del trigo. Estamos en el tiempo del verano, tiempo de esta siega, y después del verano llega el otoño con la última fiesta, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Dios termina el ciclo económico de bendición a la familia en una nación en el otoño. Y es en el otoño que comienza un nuevo ciclo, el ciclo económico. Pero ¿cuándo debemos nosotros atender las bendiciones de Dios? Desde la primavera, cuando el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario. Si no honramos a Jesucristo, si no creemos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, no podemos caminar en prosperidad económica aquí en la tierra. Podemos leer lo que Jesucristo dijo de su plan de trabajo.
Cuando Cristo empezó a predicar el Evangelio, esto fue lo que Jesucristo habló con respecto a la profecía. Estaba profetizado lo que Jesucristo haría en la tierra, cuál iba a ser su función, su trabajo, su tarea. Todo fue escrito en la profecía y ahora Jesucristo está hablando de la profecía de Isaías cuando comenzó su ministerio. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí tenemos el plan de trabajo de Jesucristo en el planeta Tierra hace 21 siglos. Es el mismo plan de trabajo de la iglesia cristiana, porque nosotros los cristianos formamos parte del cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia no es más que la extensión del cielo en la tierra. Somos embajadores del cielo, somos embajadores en la tierra, le servimos al cielo. ¿Quién está en el cielo hoy en día? Jesucristo. Hace 21 siglos Jesucristo cumplió la tarea en la cruz del Calvario, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás el diablo. El diablo ya fue derrotado por Jesucristo. Y cuando resucitó Jesucristo de los muertos, dio nacimiento a la iglesia en el poder de su resurrección para mantener al diablo bajo los pies. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo está reinando, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y es la tarea de la iglesia, de todo cristiano, poner al diablo bajo los pies. Es lo que Jesús dijo un día que envió a 70 predicadores a predicar el Evangelio. Lucas 10, regresaron y Jesucristo dijo en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar o aplastar o poner bajo sus pies serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es el poder que tiene todo cristiano verdadero, lleno del poder del Espíritu Santo. Nuestro enemigo se llama Satanás y todos sus demonios. No son personas, son seres espirituales demoníacos que están perturbando a las personas. Por eso predicamos el Evangelio del poder del cielo. Somos embajadores del cielo aquí en la tierra y estamos temporalmente en la tierra. Somos peregrinos en la tierra, dice la Escritura, peregrinos y somos extranjeros porque somos del cielo. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en la carta de Filipenses, dijo: somos ciudadanos del cielo. Así que todo cristiano debe saber quién es, qué es lo que hace aquí en la tierra. Jesucristo conocía desde el principio para qué propósito vino al planeta Tierra. Y Jesucristo empezó a decir acerca de su misión. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo caminó con Jesucristo, Cristo y el Espíritu Santo. Jesucristo hizo milagros hablando la palabra y el Espíritu Santo ejecutando la palabra hablada. Cristo era la palabra encarnada, pero habló la palabra y el Espíritu Santo que estaba en Cristo ejecutó el milagro. Por eso en Jesucristo hubieron sanidades, milagros, por el Espíritu que estaba en Cristo Jesús. Y cuando Cristo resucitó de los muertos, Él prometió enviar al mismo Espíritu, al Espíritu Santo, sobre los cristianos, sobre los creyentes. Hechos 1:8, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. El cristiano tiene poder aquí en la tierra, es el poder que viene de lo alto, es un poder espiritual, es el poder para mantener a Satanás y sus demonios bajo los pies.
Es por eso que debemos saber la comisión dada por Dios para nosotros los cristianos. En Jesucristo está revelado esta misión. Jesucristo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, la unción, para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. ¿Cuántos pobres hay en una ciudad? ¿Cuántos pobres hay en una nación? La pobreza se ha ido incrementando debido a tanta corrupción en la naturaleza del ser humano. El hombre que tiene riquezas, el hombre que quiere acaparar todo, el hombre que en su corrupción por el dinero trata de quitarle al prójimo lo que el prójimo trabaja, y entonces se abre una brecha entre ricos y pobres por la injusticia misma del hombre. La voluntad de Dios es que no haya pobres, sino que se establezca la justicia. Pero debido a la corrupción del hombre por el pecado, ese pecado que cometió Adán se ha ido incrementando. Entonces las personas aman el dinero y por amor al dinero están codiciando lo que el prójimo tiene, el fruto del trabajo del prójimo, y entonces tratan de quitarle lo que trabaja el prójimo. Es la injusticia. Así que un día vendrá Jesucristo, es la segunda venida. Cristo viene a hacer justicia a aquellos que caminaron en problemas de injusticia. Por eso hoy se predica el Evangelio para que las personas que están en corrupción, que están haciendo injusticia, se arrepientan de su pecado. Es tiempo de arrepentimiento antes que venga el tiempo de la gran tribulación. Aquí la Biblia dice que Jesucristo fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios tiene en la mira a los pobres para salvarlos. Se predica el Evangelio a aquellas personas que están en problemas de necesidad económica, de necesidad material, pero sobre todo personas que están en pobreza espiritual. Tienen hambre de Dios, hambre de Dios. Hay que predicarle a las personas que son humildes, que son personas que verdaderamente le crean a Dios. Una persona rica ha endurecido su corazón y es orgullosa. El orgulloso rechaza todo lo de Dios, pero las personas humildes se acercarán a Dios. Así que por eso se predica el Evangelio de ciudad en ciudad, de nación en nación. ¿Tienes alguna palabra? Bueno, hablando de las buenas nuevas de salvación que Jesús dijo en Nazaret, esto es profético porque hoy estamos en ese tiempo, el tiempo de la gracia de Dios, que es el tiempo de la salvación, lo cual también incluye la sanidad, la liberación, el rescatar a los pobres, el sanar también a los que están dolidos en su corazón, a los que están en la cárcel, a los que tienen problemas en su familia. La salvación es lo que quiere Dios de todos ellos, y por eso es muy bonito este pasaje, que cuando Jesús lo habló, a Jesús le dieron un rollo. En ese tiempo no lo tenemos como la Biblia, ¿no? Sino eran pergaminos o eran rollos. Entonces le tenían que preparar a Jesús el rollo que iba a leer. Y entonces del rollo Jesús tenía que escoger la parte que iba a dar. Y esta fue la parte que escogió, la parte de Isaías, que es Isaías en el capítulo 61, que sería bueno leer ahí como lo está en Isaías 61. Los primeros 2 versículos habla de ello. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y prácticamente hasta ahí la dejó Jesús. Jesús ya no dijo lo que siguió. Aquí en la mitad de este versículo 2, Él ya no dijo, y el día de la venganza del Dios nuestro, porque el día de la venganza se refiere a la gran tribulación. Y como todavía no llegamos para allá, Jesús no vino, incluso Él no vino para condenar a nadie, sino vino para que todos fueran salvos. Pero hablar de la venganza de Dios es hablar ya del tiempo de la gran tribulación, que la gran tribulación va a ser para los que no creen en Jesús, los que han sido incrédulos. Entonces ese es un juicio para todos ellos, para todos los que niegan aceptar a Jesús, para todos los que niegan servir al Señor. Entonces van a parar en la gran tribulación si no se arrepienten a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero aquí vemos, Jesús ya no dijo el día de la venganza, porque este era el tiempo de la gracia de Dios. Por eso, regresando a Lucas, es cuando Jesús dijo, hoy es el día que hoy se cumple, el día de salvación delante de ustedes. Así que hoy estamos en ese tiempo, el tiempo de salvación, el tiempo de sanidad, el tiempo de restauración, el tiempo de la gracia de Dios. Así es, estamos en un tiempo donde debemos ver todo lo que está ocurriendo conforme a lo que está escrito en la profecía. El Señor Jesucristo habló del profeta Isaías y nosotros hoy como iglesia podemos leer lo que está escrito en Isaías con respecto a los tiempos actuales. Estamos en el siglo XXI. Estamos en tiempos donde Cristo pronto regresará, pero estamos viendo que debido al avance de la tecnología, fue profetizado por Dios. No puede haber en la tierra avance de la tecnología a menos que Dios lo haya profetizado y Dios lo haya permitido. Dios lo profetiza para que la gente, el hombre en la tierra, lo ejecute. Por eso estamos en el siglo del avance de la tecnología, tal como fue profetizado. En Daniel capítulo 10, versículo 12, encontramos cómo Dios estableció para los últimos tiempos acerca de lo que hoy está ocurriendo. Dice 12:4, es 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dios le dijo al profeta Daniel, 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, le dijo, esto que estás recibiendo en revelación no es para tu tiempo, es para el tiempo futuro, es para el tiempo del fin. ¿Qué sucederá en ese tiempo? La ciencia aumentará. Y hemos visto cómo desde el siglo finales del XIX, siglo XX y sobre todo siglo XXI, la ciencia ha aumentado. Este presente siglo XXI se le considera el siglo del celular. Toda persona tiene un teléfono celular, un teléfono inteligente para comunicarse en cualquier punto de este planeta Tierra. Estamos viviendo en el tiempo de la inteligencia artificial. Estamos en un tiempo del desarrollo de tanta tecnología porque Dios lo profetizó y nos corresponde a nosotros estar experimentando todo ello. Hemos nacido en el presente siglo, ya sea en el siglo pasado 20 o en el siglo XXI. Las generaciones de este presente siglo nacen ya con un celular en la mano. Conocen todo lo que es la tecnología, pero ¿qué ha sucedido? Debido a todo lo que Dios
permitió en el desarrollo tecnológico, muchos se endurecieron en su corazón y se han ido apartando de Dios. No reconocen que el que ha permitido el desarrollo de la tecnología y de los celulares es Dios, el Dios de los cielos. No es el ser humano. El ser humano obra de acuerdo a la profecía. Dios es el que da sabiduría y da ciencia. Así que estamos en el tiempo donde el desarrollo de la tecnología ha aumentado, pero también la incredulidad del hombre ha aumentado. La humanidad se ha ido apartando de Dios. Jesucristo dijo, en los últimos tiempos, los tiempos serán parecidos a los de Noé o a los de Lot. Eran tiempos donde la sociedad que vivió en los tiempos del diluvio o en los tiempos de Sodoma y Gomorra eran una sociedad apartada de Dios. Y es lo que hoy estamos viviendo. Por eso tenemos que ir al profeta Isaías, Dios hablando por medio de los profetas, y Dios dijo en Isaías, vamos a leer capítulo 24 de Isaías, donde habla acerca de cómo el hombre se ha apartado de Dios. 24 del 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No hubo alegría, no hubo gozo, porque el pecado de apartarse de Dios, el pecado por adorar otros dioses, vino a traer la consecuencia de la maldición. La maldición consumió la tierra, dice la Escritura, y sus moradores. Los moradores de cada ciudad y cada nación fueron asolados. O sea que vino la desgracia en muchos lugares. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, muerte, y disminuyeron los hombres. Estamos viendo cómo hoy hay una crisis poblacional, pocos habitantes en algunos lugares. El índice de crecimiento poblacional ha venido disminuyendo en muchas naciones. Todo esto por el pecado de abandonar al Dios de los cielos. Y por eso Dios en su misericordia envía a la iglesia a predicar: arrepentíos, arrepentíos. Estamos en el tiempo del arrepentimiento para recibir el perdón de Dios. Es el mensaje de la iglesia: arrepentimiento para que Dios nos perdone. Dice la Escritura que tenemos que orar desde la mañana, desde la madrugada, debido a tanto pecado en nuestras ciudades, porque de lo contrario vendrán los desastres naturales, tal como lo estamos viendo hoy, cuando estamos viendo las lluvias torrenciales en algunos lugares. Isaías 26, 9 dice aquí la Escritura: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hay que buscar a Dios desde la madrugada, si eres cristiano, hombre o mujer. Solamente los que han creído en Jesucristo pueden entrar al cielo, al trono de Dios. Hay que buscar a Dios. ¿Por qué? Dice aquí: porque luego que vienen los juicios de Dios, luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dios envía juicios, como son los desastres naturales, para que las personas se arrepientan de sus pecados y volteen a ver al cielo, volteen a ver a Dios.
Esta es una forma extraña para muchas personas con respecto a la evangelización, pero Dios está obrando de esta manera para que las personas sean sacudidas y volteen a ver al único Dios que les puede salvar. ¿Quién puede detener un huracán? ¿Quién puede detener una gran tormenta como la que vemos en pantalla? ¿Quién puede detener un terremoto? ¿Quién puede detener esas fuerzas de la naturaleza cuando son desatadas? Solamente el Creador de la naturaleza, el Creador del aire, el Creador del viento, el Creador del fuego, el Creador del agua. El Creador está en los cielos, no está en la tierra, está en los cielos. Entonces dice la Escritura, mientras yo tenga vida en el planeta Tierra, se refiere a los que ya conocemos a Cristo, los que estamos en el conocimiento de Dios. Tenemos que orar debido a que hay muchas personas que todavía necesitan la salvación en Dios. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice allí mismo Isaías capítulo 26, versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron. Cuando la persona buscará a Dios, cuando tiene problemas, cuando está en crisis, cuando ya no tiene ayuda del hombre ni de los gobiernos de esta tierra, entonces voltearán a ver a Dios. Por eso dice la Escritura, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Así que Dios es Dios de salvación y Dios usa todos los recursos. El recurso importante que Dios estableció desde hace 21 siglos en el planeta Tierra para la predicación del Evangelio de salvación por fe, del Evangelio de la gracia de Dios, es la iglesia. Somos los cristianos que predicamos al Cristo que nos ama. Todo el juicio de Dios vino sobre su Hijo Jesucristo al morir en la cruz. Ahora nosotros estamos predicando que cualquier persona puede ser salva de todo juicio si cree en Jesucristo, si recibe a Jesucristo. Porque si no creen en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo único que queda es la gran tribulación, la última oportunidad de salvación. Porque todo lo que hoy está ocurriendo en el presente siglo XXI y se le conocen como desastres naturales, no son como anticipos de lo que vendrá al tiempo de la gran tribulación. Pero hoy estamos todavía en el tiempo de la siega, en el tiempo de la salvación, en Cristo Jesús. Por eso estamos predicando a Jesucristo en el tiempo del verano, tiempo donde el enemigo está atacando como nunca la humanidad y la iglesia tiene que ejercer toda autoridad y poder contra el enemigo a través de la oración y el ayuno. Por eso se ha convocado a un ayuno de 40 días en el verano y en el otoño, porque estamos en tiempos donde la profecía habla del regreso de Jesucristo y las cosas irán de mal en peor en el planeta Tierra y solamente el Evangelio de Jesucristo puede ayudar a personas, familias. Tenemos que predicar a Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Jesucristo está presente hoy a través de la predicación y es lo que hacemos aquí en La Voz de la Alianza, hablar de lo que está registrado en la Biblia. No hablamos más que lo que Dios estableció en su palabra. Así que estamos en el tiempo de salvación. Así es, por eso hay que acercarse a Dios, porque las puertas de salvación están abiertas para toda persona que quiera entrar o acceder por ellas. Y esto ahora es muy fácil porque es solamente recibir a Jesús y renunciar a
ahora sí al pecado, a todo lo que te está acechando, y en Jesucristo todo es posible, en Jesucristo se puede hacer. Sí, desde que Jesucristo dio nacimiento a la iglesia, esta fue la comisión dada. En Lucas capítulo 24, Jesucristo resucitó, y este es el mensaje que predica la iglesia. Lucas 24, del 46 al 49. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí habla de el tema a predicar, arrepentimiento y perdón de pecados. Dios está perdonando a los que se arrepientan de estar apartados de Él. Fuimos creados por Dios y Dios está enviando a la iglesia a reconciliar a muchas personas con Él. El camino de reconciliación es Cristo Jesús. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Predicamos a Jesucristo para que toda persona, hombre o mujer en la tierra, se reconcilie con Dios. Estamos en tiempos de salvación, antes que vengan los tiempos de la gran tribulación. En el libro de los Hechos vemos cómo Jesucristo envía a la iglesia, y aquí tenemos a la iglesia ya trabajando, predicando el Evangelio. Y tenemos aquí a un predicador llamado Felipe. Felipe era un miembro de la iglesia que fue instituido como diácono de la iglesia, y siendo diácono, bajo el poder del Espíritu Santo, fue comisionado a predicar a Samaria, a una ciudad afectada por espíritus territoriales que estaban dominando esa ciudad a través de un personaje. Ese personaje que estaba perturbando la paz de la ciudad se llamaba Simón, Simón el mago. Esto habla de lo oculto, esto habla de prácticas de la hechicería o la brujería, como lo estamos viendo en muchos pueblos, inclusive en México. ¿Cuántas personas están acudiendo a lo oculto, a prácticas de la hechicería? Pues bien, el hechicero de esta ciudad, de una ciudad-nación, el que era el azote de esta ciudad, era Simón. Y él se hacía llamar el gran hombre de Dios en esa ciudad. Así que esta ciudad estaba engañada. Pero Dios tenía su hombre, Felipe. Felipe, lleno del Espíritu Santo para confrontar las obras del diablo, fue enviado a Samaria. Y dice la Biblia que Felipe predicó y muchas personas se arrepintieron. Vamos a leer Hechos 8, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Una ciudad llena de enfermos y de personas contaminadas por los demonios y tristes, porque cuando se llevó el Evangelio hubo gozo. Pero ¿quién era la causa de todo este malestar en la ciudad? Era Satanás, a través de una persona llamado Simón el mago.
Esto es importante entenderlo. Dios trabaja a través de personas y el diablo también trabaja a través de personas. Pero esta persona oyó también el evangelio de Jesucristo, Simón el mago, el brujo o el hechicero de Samaria. Vamos a ver qué dice la Escritura, versículos del 9 al 12, Hechos 8. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño y hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también Simón, lo dice el versículo 3. También creyó Simón y se bautizó. Así es. Y la Biblia dice que debido a que Samaria había recibido el evangelio de Jesucristo y se habían bautizado en agua, era necesario que se bautizaran o fueran bautizados con el Espíritu Santo, y enviaron a Pedro y a Juan para que por imposición de manos recibieran el bautismo con el Espíritu Santo para confrontar los poderes del engaño y la mentira. Aquí tenemos entonces la predicación del Evangelio que disipa las tinieblas. El poder del Evangelio es poderoso para transformar una ciudad como Samaria, y también aquellos que están en prácticas equivocadas se arrepientan y vengan a la salvación en Cristo Jesús. Este es el tiempo del verano, tiempo de la predicación del Evangelio, y todo cristiano debe estar hablando de Jesucristo en todo lugar. Amigo, amiga, queremos hacerte un llamado de salvación. Solamente tienes que hacer esta declaración de fe. Repite después de mí: Señor Jesucristo, reconozco mi pecado, estoy apartado de Dios, pero sé que en Jesucristo hay salvación. Y por eso en este momento te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador, y te hago el Señor de mi vida. Creo en el poder de tu sangre que me limpia de pecado. Creo en tu resurrección y con mi boca te confieso, Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, es un acto de fe. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Pues bien, gracias por haber estado con nosotros en las bendiciones de tu programa, y les esperamos en el próximo programa donde las bendiciones están fluyendo. Gracias, hasta pronto. Bendiciones.